Bueno, saludos. Seguimos entonces con esta fotogrametría, con la materia de fotogrametría y fotointerpretación. La semana pasada dimos una pequeña introducción a lo que es la fotogrametría, para qué sirve, básicamente para hacer mediciones en una fotografía. Y vimos de forma simplificada y a través de unos croquis cómo calculamos la posición de un objeto en tres dimensiones en base a un par estereoscópico. Hoy vamos a seguir esa pequeña introducción, vamos a hablar en particular de cómo hacer un vuelo de tal manera en que podamos producir esos pares estereoscópicos sobre todo un territorio para poder calcular la tercera dimensión, o sea, la posición en tercera dimensión de los objetos que vemos en la fotografía. Veremos también algunos usos de la fotogrametría y luego hablaremos de algunos principios físicos que tenemos que conocer para poder luego llegar a hablar de leyes ópticas y de geometría estereoscópica. La semana pasada hablamos de definiciones de la fotogrametría, de la paralaje, ese desplazamiento continuo que tenemos a cambiar de posición del observador mirando un mismo objeto, que en nuestro caso sería el desplazamiento que tenemos de los objetos entre dos fotografías aéreas tomadas desde dos puntos de vista diferentes sobre el mismo territorio. Hablamos también un poco de fotogrametría y introducimos entonces el concepto de paralaje con esa imagen, el desplazamiento entonces de los árboles entre una imagen y otra de ese par estereoscópico. Hablamos de técnicas de fotogrametría. Hay fotogrametría que se puede hacer con fotografías tomadas de manera oblicuas, pero lo más común es que se tomen, en nuestro caso, en la geografía, que se tomen de manera totalmente vertical. Hablaremos después en este curso de fotografía oblicua y haremos un ejercicio con eso, práctico, pero eso será más para adelante. Hablamos un poco de fotografía, de cómo se toman, si se toman de manera vertical, abajo en lo ideal, si todo está bien. El eje óptico, que veremos que es un eje que pasa directamente por el lente de la cámara, debería de apuntar directamente al nadir, al punto que está a la vertical del aparato que carga la cámara. Bien. Esa posición donde está el lente de la cámara también se llama el centro de proyección, porque ahí es que se juntan todos los rayos ópticos, es decir, los rayos que salen de un objeto, que pasan por ese centro de proyección y que luego proyecta su imagen sobre el fondo de cámara. Y ahí inicialmente lo que tenemos es una imagen en negativo, entonces con una inversión en la geometría y también en realidad con una inversión en los colores. Es decir, que si ustedes piensan en las primeras cámaras, las que tenían rollo o película, pues la imagen estaba invertida, ¿no? Es decir, que eh, la, los objetos claros aparecían oscuros en la imagen y viceversa. Entonces, al contrario, podemos producir la imagen positiva, que sería la imagen invertida geométricamente para volver a ver eh, lo que estaba en terreno en su geometría normal y también invertida en cuanto a los colores. Y ahí volvemos sobre la imagen positiva a tener los mismos colores, las mismas tonalidades como teníamos en el territorio.
Termino con esto, el punto central de la imagen, que está definido por el eje óptico, entonces está definido realmente por los rayos que pasan a través del lente de la cámara. El punto central coge el nombre de punto principal y lo vamos a necesitar después porque eso sería el centro de las coordenadas, de un sistema de coordenadas dentro de la imagen. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Simplemente es para explicar qué sucede con la luz solar. Ilumina los diferentes objetos, reflejan la luz en múltiples direcciones, eh, dependiendo obviamente del tipo de objeto, pero de forma general es así. Y una parte de esos rayos ópticos pues pasarán por el lente de la cámara para imprimir su imagen en el fondo de cámara, produciendo poco a poco una imagen. Hacemos lo mismo con dos cámaras o con una misma cámara que se desplaza gracias a un avión que se mueve aquí de izquierda hacia la derecha en esta ilustración. Y por lo tanto tenemos dos imágenes que se van a producir. ¿Y qué hacemos entonces con esas dos imágenes? Pues conociendo la posición relativa de una imagen con la otra, podemos reconstruir la geometría y vamos a poder modelizar los rayos ópticos, pero en el camino, en el trayecto inverso. Es decir, que salimos del fondo de cámara, pasamos por el lente de la cámara y sabemos que el objeto que vemos aquí, en esta posición en el fondo de cámara, estaba en esta dirección. Con una sola fotografía no sabemos en qué punto sobre esta línea estaba el objeto, por lo tanto necesitamos usar las dos imágenes, el par estereoscópico, y buscar el punto de intersección de los rayos homólogos. Rayos homólogos, es decir, los dos rayos ópticos que pertenecen al mismo objeto. Hacemos eso con todos los objetos identificables en las dos imágenes y nos permite dibujar o crear una nube de puntos, algo que ustedes hicieron luego con Photoscan. Y esa nube de puntos, si conectamos esos puntos a través de triángulos, lo que se llama la triangulación de Delaunay, pues vamos a poder crear un modelo de terreno o de superficie conectando esos puntos. Obviamente, mientras más puntos tengo en mi nube de puntos, hablo de puntos precisos, bien hechos, pues mejor será el modelo de ese terreno o de esa superficie. Luego ese modelo lo vamos a ubicar en el espacio, encima de una superficie de referencia. Le vamos a dar unas coordenadas, lo vamos a georreferenciar y tendremos entonces realmente un modelo digital de terreno ubicado en el espacio que podremos usar en un sistema de información geográfica para hacer todo tipo de análisis sobre deslizamiento, inundaciones, ordenamiento territorial, planificación, etcétera, etcétera. Seguimos aquí entonces. Vamos a ver ahora un poco la geometría de vuelo rápidamente para poder llegar a tener esas fotografías, esos pares estereoscópicos que nos permiten extraer la tercera dimensión. Entonces de nuevo aquí tengo mi cámara con el fondo de cámara aquí, esa línea negra, el centro de proyección donde está el lente de la cámara y aquí tenemos la extensión que cubre la fotografía que estamos tomando. Bien. Para simplificar usamos aquí un terreno totalmente plano. ¿Y cómo conocemos esa extensión? Pues la podemos calcular si conocemos la
el tamaño aquí del fondo de cámara, si conocemos la altura de vuelo, h, y si conocemos la distancia focal. Bien, la distancia focal es la distancia que hay entre el centro del lente y el fondo de cámara. Y veremos que en el caso que nosotros vamos a aplicar, eh, buscaremos la manera de que esa distancia focal se acerque a un plano teórico que permite tener una imagen, eh, digamos, lo menos borrosa posible, la imagen más nítida posible. ¿Para qué? Para mejorar la resolución espacial de esa imagen y hacer mejores cálculos de la posición de los objetos. ¿Cómo llegamos a esta pequeña ecuación? Simplemente vemos que estamos en el caso aquí de triángulos similares, entonces las proporciones son las mismas entre este pequeño triángulo y este grande, por lo tanto f, la focal, sobre h, la altura de vuelo, esa proporción es la misma, es igual a gran F, el fondo de cámara, sobre E mayúscula o gran E, la extensión. ¿Okay? Entonces simplemente luego pues aislamos la extensión E para tener esta pequeña ecuación. Eso para decir que conocer la focal de la cámara que usamos para tomar una fotografía es algo muy importante porque nos va a permitir luego calcular la extensión y, como ustedes ven aquí, también es una relación que nos permite calcular la escala de nuestra imagen, es decir, nos permite entender cuál es el factor de reducción entre los objetos que tenemos en terreno, en el mundo real, y el tamaño de esos mismos objetos que tendremos en la fotografía. Bien. Es decir, que puedo calcular la escala simplemente si conozco la focal y conozco la altura de vuelo. F sobre h me da la escala. Bien, conociendo esto entonces, ¿qué buscamos nosotros? Pues tenemos el avión que se desplaza de izquierda a derecha en esta imagen, vamos a decir de oeste hacia este. Tengo aquí la posición del centro de proyección al momento de tomar la primera fotografía. Aquí la altura de vuelo y aquí tengo la posición del avión cuando tomó la segunda fotografía. Bien. ¿Qué queremos? Queremos saber en qué momento, con qué frecuencia espacial debo de tomar las fotografías. Cada qué distancia, que se llama aquí base, que es la distancia entre los dos centros de proyección de la fotografía 1 y de la fotografía 2. ¿Con qué distancia aquí, con qué base debo de tomar cada fotografía? Entonces mi avión pasa aquí, toma la primera fotografía. La segunda la debe de tomar en qué momento. 100 metros después, 50 metros después, 500 metros, etc. Eso tenemos que definirlo porque cuando hacemos una campaña de vuelo, esas fotografías no se toman al azar. Deben de tomarse con la mejor configuración posible para asegurarse de que vamos a poder identificar la posición de los objetos en la imagen. Recuerden que necesitamos ver todos los objetos del territorio con, digamos, con dos fotografías mínimo, dos fotografías tomadas desde dos puntos de vista diferentes. Por lo tanto, de forma general se busca tener un solapamiento que se llama longitudinal en la dirección de vuelo que sea por lo menos superior a 55%. ¿Por qué? Porque si ese solapamiento fuera inferior a un 50%,
significa que hay espacios que no estarían cubiertos por las dos fotografías. Entonces necesito tener por lo menos un 50% de solapamiento. Si pongo exactamente, si calculo mi base en base a un 50% de solapamiento, ¿cuál es el problema? Pues hay imperfecciones al momento de tomar la fotografía. El avión se puede mover por efecto de la atmósfera, ¿no? Es decir, cualquier cambio de densidad en la masa de aire, un viento, etcétera, pueden modificar un poco la posición del avión, y el avión, en vez de mirar exactamente a la vertical, de repente, por un movimiento de cabeceo, puede empezar a mirar un poco más hacia adelante, por ejemplo. Veremos que el avión se puede mover en tres dimensiones realmente, sobre alrededor de tres ejes. Eso significa que vamos a tener que aumentar un poco ese porcentaje de solapamiento mínimo, por si acaso, para evitar cualquier problema. Entonces mínimamente se fija un solapamiento por lo menos superior a un 55%. Entonces, por ejemplo, usando esta fórmula podemos calcular la base, la distancia entre las dos posiciones de las cámaras. Si conocemos aquí el solapamiento longitudinal mínimo que queremos tener, y la extensión de la cámara, o sea, la extensión de la fotografía sobre el terreno. Esa extensión ya se supone que la hemos calculado anteriormente. Conocemos la altura de vuelo que vamos a usar con nuestro avión para pasar encima del terreno. Conocemos la focal de la cámara y conocemos esa distancia aquí del fondo de cámara. Entonces conocemos la extensión, por ejemplo, 500 metros. Conocemos el solapamiento, vamos a poner un 60%, por ejemplo. Entonces aplicamos la fórmula 1 menos 0.6 por 500 metros, y me va a dar aquí pues 0.4 por 500, 200 metros. Entonces sabemos con el avión que debemos de planificar una fotografía cada 200 metros. Concretamente eso se hace hoy en base a un GPS, un receptor GPS, y se hace de forma automatizada. Es decir, ya sabemos cuáles son la dirección de vuelo que vamos a seguir, y se programa la cámara para que tome una fotografía cada 200 metros. Con un dron, pues los drones vienen con su aplicación justamente para hacer esos cálculos en base a los porcentajes de solapamiento que le entramos. Es decir, que si le entro un 70%, pues y la altura de vuelo, la aplicación conoce la focal y tiene entonces la distancia, la longitud del fondo de cámara, tiene todas las informaciones para hacer un cálculo y saber cuál debe ser la distancia, el valor de la base entre cada fotografía. Eso es para el solapamiento longitudinal en la dirección del vuelo. Vemos aquí como una especie de corte, ¿no?, de esas fotografías. Si lo vemos desde arriba, entonces ese solapamiento longitudinal sería esto, ¿no? Aquí tenemos la extensión, estoy viendo eso desde el cielo, mirando hacia la tierra. Esto sería la extensión de la primera fotografía, y este puntico en el centro es el centro de proyección, es decir, el lente de la cámara. La segunda fotografía se debe de tomar, si el avión se mueve en esta dirección de nuevo, o hacia se va a tomar de tal manera que haya un solapamiento superior a un 55% entre las dos fotografías. La tercera fotografía va a cubrir de nuevo un 50%, pero esta vez de la segunda fotografía. Y seguimos así, lo que va a permitir tener cualquier punto del territorio siempre cubierto por dos fotografías mínimamente.
Después de terminar una línea de vuelo, ¿qué hace el avión? Pues el avión coge un poco más hacia el sur y va a pasar en la dirección opuesta, este hacia oeste, para cubrir otro espacio. Luego sigue más hacia el sur y vuelve en la dirección opuesta, etcétera, etcétera. Es decir, que el avión va a barrer poco a poco todo el territorio de interés, el avión o el dron. ¿Qué sucede entonces ahora entre esas líneas de vuelo? Pues lo que queremos es también tener un solapamiento transversal. ¿Por qué queremos un solapamiento transversal? Sobre todo para poder eh, hacer un mosaico de imágenes, es decir, poder asociar la imagen que tengo aquí con la imagen que le queda más al sur. No puedo tener ningún hueco, si no estoy perdiendo informaciones, quedaría un espacio sin cubrir por las fotografías. Tampoco necesito tener un solapamiento transversal superior al 50% porque ya con los pares de la dirección longitudinal consigo cubrir todo el espacio desde dos puntos de vista. Entonces ese solapamiento es para poder sobre todo asociar esta línea de vuelo, las fotografías tomadas en esta línea de vuelo con las fotografías tomadas en la primera línea de vuelo. De nuevo uso la misma fórmula que anteriormente, defino el porcentaje de solapamiento que quiero, típicamente anda por el 30% en esta dirección, y hago el cálculo. Entonces 1 menos 0.3 multiplicado por lo que sea la superficie de extensión de mi fotografía. De nuevo, entonces, si ustedes van a trabajar eso con dron, pues en el dron lo que van a tener que entrar es el valor de la altura de vuelo encima del terreno, un valor para el solapamiento longitudinal, entonces van a entrar el 55%, 60%, etcétera, y un valor para el solapamiento transversal. Y así tienen cubierto todo el espacio con dos imágenes tomadas desde dos puntos de vista diferentes sobre cualquier territorio de su zona de interés. Los tipos de fotogrametría. Entonces la fotogrametría ha cambiado, pasó de ser totalmente análoga en las fotografías y análoga también en la forma en que, o sea, análoga y óptica mecánica en la forma en que se analizaban esas fotografías. Óptica mecánica significa que usábamos unos aparatos mecánicos, que son los estereoscopios, con un sistema óptico, un sistema de lente y de espejos, para poder extraer información de esas fotografías análogas. Era un trabajo, lo vamos a ver, bastante tedioso, que hacían solamente las personas que lograban ver correctamente sin cansarse la vista, lograban ver en tres dimensiones en base a pares estereoscópicos. Y hoy pues pasamos a una fotogrametría analítica y digital, es decir que las fotografías son digitales, se producen en un CCD, una matriz de celdas que captan la energía y se procesan con computadora. Se procesan con computadora en base a algoritmos que usan fórmulas matemáticas para tratar de recrear el modelo en tercera dimensión. Eso lo vamos a ver más para adelante. Pero la idea es usar la matemática para encontrar los puntos de intersección de los rayos homólogos. En todos casos se basa en la visión estereoscópica, es decir, se basa en pares estereoscópicos.
Se requiere conocer la posición relativa de las imágenes para crear un modelo que reproduzca los rayos ópticos y al final la geometría del terreno. Es decir, que siempre la primera etapa será conocer dónde estaba la cámara 2 en comparación con la cámara 1. Es decir, si volvemos para atrás, recuerden que no hago absolutamente nada si yo no sé dónde estaba esa cámara 2 en comparación con la cámara 1 y hacia dónde estaban mirando, cuál era la orientación de las cámaras. Es decir, que mi cámara 2 aquí podría estar mucho más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Mi cámara 2 podría estar más cerca del terreno, más hacia abajo, al momento de tomar la fotografía. ¿Por qué? Porque el avión se movió, por ejemplo. O podría estar más alto. La cámara 2 podría no haber mirado exactamente a la vertical, sino mirar un poco más, de forma un poco más inclinada hacia la izquierda o más inclinada hacia la derecha, etcétera, etcétera. Eso tenemos que definirlo muy bien para luego poder usar lo que les comentaba, la intersección de los rayos homólogos para encontrar la posición de los puntos, de los objetos que vemos en las dos imágenes y crear la nube de puntos. Entonces esa primera etapa es muy importante y siempre es por ahí que vamos a empezar. Que sea de forma óptica mecánica o que sea de forma digital. Esa es la primera etapa, encontrar la posición relativa de las imágenes para luego crear un modelo que permita reproducir los rayos ópticos, encontrar la intersección de los rayos ópticos y al final la geometría del terreno. De forma analógica se consigue un sistema óptico mecánico, vamos a ver unos ejemplos, y de forma digital se consigue buscando puntos similares en las imágenes con un algoritmo que tenemos en la computadora. PhotoScan se basa en esto, un algoritmo que va a tratar de reconocer los objetos homólogos entre las dos imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de fotografía análoga, esas fotografías que se tomaban anteriormente sobre rollos y o sea, lo mismo, películas. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Esto es una fotografía aérea tomada por el ICM en el 58 de Santo Domingo. No es una imagen con niveles de gris. Tomada, aquí tenemos la fecha, 15 de enero 1958. Y tenemos algunas informaciones adicionales, típicamente sobre esas fotografías. Podemos tener unas coordenadas aproximadas del centro de la imagen o, o el nombre de la zona que estamos viendo en la imagen. Podemos tener también la focal. Recuerden que la focal siempre va a ser muy importante, entonces generalmente aparece en todas las fotografías aéreas. Sobre esas fotografías aparece en algún margen de la imagen y sobre las fotografías digitales aparece en los metadatos de las fotografías digitales. También vamos a tener una altura o una altitud. Típicamente puede ser una fotografía del altímetro, de un altímetro que estaba en el avión al momento de tomar la fotografía. Y vamos a tener también la hora precisa del momento en que se tomó la fotografía. También ustedes ven aquí unos pequeños triángulos en cada lado de la imagen. Esos son unas marcas importantes que se llaman marcas fiduciales, que son marcas que nos van a permitir orientar luego la imagen
dentro del estereoscopio. Y se supone que la cámara fue realizada, elaborada de tal manera que cuando dibujamos una línea entre las marcas fiduciales opuestas, entonces entre estas dos y esas dos, pues en el punto de cruce de esas líneas tendríamos el centro aproximado de la imagen, donde no deberíamos de tener ninguna distorsión radial, es decir, no, los objetos deberían de aparecer en su posición perfecta, estaríamos aquí a la vertical de cualquier edificio que esté aquí abajo. Eso es importante porque luego necesitaremos conocer la posición de la imagen en la que no hay distorsión para poder corregir las distorsiones que sí aparecen a medida que nos alejamos del centro de la imagen. Una distorsión radial. Digo que en teoría es así porque si hacemos mediciones más precisas, pues casi siempre nos daremos cuenta de que las marcas fiduciales no permiten identificar realmente el punto principal de la imagen. ¿Se acuerdan que el punto principal es el punto realmente central de la imagen? Es el punto donde no hay distorsión, no hay ninguna distorsión. Pero bueno, como primer aproximado usamos esas marcas fiduciales. Por eso es que verán que en esas fotografías aéreas, generalmente en el centro han dibujado una línea con un lápiz blanco o a veces hasta cortan un poco con una cuchilla el centro de la imagen para marcar el punto principal estimado. ¿Qué hacíamos con esas fotografías? Pues típicamente se ponían los pares estereoscópicos, uno de este lado, otro de aquel lado, mirando hacia abajo y con un bombillo encima para alumbrar, para proyectar entonces esas dos imágenes por separado a través de un juego de espejo hacia el ojo derecho y el ojo izquierdo del operador, de una persona. Es decir, que el operador veía con su ojo derecho esta imagen y con su ojo izquierdo esta segunda imagen. Se podían mover esos dos, no sé cómo llamarlo, dos bandejas. Se podían mover de tal manera a encontrar de nuevo la posición relativa de las dos fotografías al momento en que fueron tomadas en el avión. Obviamente en el avión la base es de, por ejemplo, 200 metros. Aquí no vamos a ubicar una fotografía una a 200 metros de la otra. La fotografía es una representación más pequeña del mundo. Tenemos un factor de escala que reduce el territorio sobre una hojita aquí de una fotografía pequeña. Por lo tanto, también la base, la línea, la distancia entre las dos fotografías va a ser reducida. También se aplica el factor de escala. Entonces, en vez de 200 metros, voy a tener aquí, digamos, por ejemplo, 30 centímetros entre las dos fotografías sobre el estereoscopio. Es decir, que mi modelo real que tomé desde el avión lo estoy reduciendo aquí sobre el estereoscopio con factor de escala. Pero sí buscamos la manera de que las fotografías estén a unas distancias que respetan las proporciones de distancia al momento de tomar la fotografía con el avión y estén orientadas de forma igual a la orientación que teníamos al momento de tomar las fotografías en el avión. Es decir que si vamos a decir que esta es la primera fotografía, esta es la segunda. Si el avión cuando tomó la segunda subió de altitud por cualquier efecto de la atmósfera,
pues en mi estereoscopio esta bandeja quedará un poco más alta, un poco más alejada de la base para reproducir esa misma geometría. Entonces el operador cuenta con unos manubrios para orientar bien las dos bandejas, una en comparación con la otra. Y al final, cuando él mira esas dos fotografías con sus ojos, pues él está percibiendo la tercera dimensión. Es decir, que él no ve unas fotografías planas, él ve directamente el mundo en tres dimensiones. Lamentablemente es una práctica que no podremos hacer en este semestre por esta situación del COVID, pero si tienen la oportunidad de pasar por el Instituto Geográfico Universitario, podrán hacer el intento de ver la tercera dimensión en base a dos fotografías aéreas. Y verán que es cuando funciona, no le funciona a todos, pero cuando funciona es bastante impactante. O sea, se siente muy bien el relieve y se percibe, se da la sensación de estar en un avión encima de unas montañas o una ciudad. Bien, entonces después de tener esto bien preparado, pues el operador va a poder dibujar sobre un papel los objetos, las curvas de nivel, o sea, va a poder hacer un trabajo de fotointerpretación y de fotogrametría para conocer la forma del terreno. Aquí está el aparato en concreto, entonces ahí es que pongo la fotografía, ahí hay un bombillo, ahí pongo la segunda fotografía, otro bombillo, y ahí es que el operador pone sus ojos y mueve esos, lo llamo manubrio, no sé si es el término, para poder orientar correctamente la fotografía 2 en base a la fotografía 1. Esos aparatos lo pueden encontrar también en el Instituto Geográfico Universitario, ya no se usan, pero pueden ver, tener una muestra para ver cómo se ven en concreto. Bien, y entonces aquí simplemente estamos viendo el resultado de un vuelo con dron eh, que permite tener pares estereoscópicos. Ustedes ven que cualquier espacio aparece siempre dos veces en esas imágenes que pertenecen a la misma línea de vuelo. Esos árboles que ya conocemos están aquí de nuevo. Este espacio, digamos, este camino ahí que nace, lo encontramos aquí también, etcétera, etcétera. En base a esto, pues, ustedes harán otra práctica con PhotoScan para crear un modelo un poco más extenso del terreno. De tal forma que harán este mismo modelo digital ahí sería de superficie realmente. Vamos a ver ahora la diferencia. Pero fíjense de que inicialmente lo que vamos a producir es un modelo, digamos, flotante. Tengo un modelo, pero no sé cuál es su escala realmente, ni tampoco sé en qué zona del mundo está ese modelo. Entonces, por eso es que lo tenemos ahora en PDF. Una etapa será la orientación que llamamos absoluta, que permite fijar, georreferenciar este modelo y poder usarlo después en QGIS, por ejemplo, en un sistema de información geográfica. La fotogrametría se usa en tierra para, vamos a ver, en particular en arquitectura, por ejemplo, o arte. Se usa de forma aérea, es la que nosotros usamos en la geografía típicamente,
y puede ser también astronómica, es decir, que también se usa para extraer informaciones sobre en particular la distancia de los objetos que tenemos en el espacio. La fotogrametría terrestre se crea típicamente con fotografía tomada mirando de manera horizontal o de forma un poco oblicua. La fotogrametría aérea entonces se toma con fotografía verticales, perpendicular al terreno, desde un vector. Si se acuerdan, un vector es el aparato, ¿no?, que va a cargar el sensor. Pueden ser tomadas también de forma oblicua, la fotogrametría aérea, cuando queremos mejorar la representación y el cálculo de las dimensiones del, de la fachada, por ejemplo, típicamente de los edificios, es decir, de los lados de los objetos. Y la fotogrametría astronómica permite calcular distancia de los astros, y vamos a ver cómo logramos encontrar la paralaje. Entonces, cómo encontramos tener dos puntos de vista bien alejados para estimar correctamente eh, la distancia de esos astros en comparación con la Tierra. Eso es el caso típico de la fotogrametría horizontal y quizá también oblicua. Un uso que le podemos dar es para tener una huella digital de las obras de arte. Es decir, que ahora los grandes museos, como el Museo del Louvre, típicamente hace modelos en 3 dimensiones a través de la fotogrametría. Típicamente la fotogrametría, pero también puede usar unos láser, un sistema LIDAR, para guardar eso en memoria y también para facilitar visitas virtuales de las obras de su museo. Otra aplicación de la fotogrametría horizontal se puede usar, por ejemplo, en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque de esta manera aquí ni siquiera tengo que mover el vehículo, lo puedo dejar en su lugar. La fotogrametría me permite calcular el modelo en 3 dimensiones, el volumen del carro y encontrar entonces los puntos aquí accidentados, poder decir cuáles son los daños para un informe, típicamente para los seguros. Son seguros que usan ese tipo de metodología. La fotogrametría aérea, otro ejemplo, otro caso. Aquí estamos encima de Cuesta Hermosa de Arroyo Hondo y aquí estamos encima de el hoyo, perdón, el hoyo no, la puya de Arroyo Hondo. Bien, es decir que tenemos dos mundos aquí muy diferentes desde el punto de vista urbano y, y eso lo captamos en base a una fotogrametría vertical que nos permite crear un modelo en 3 dimensiones. La fotogrametría oblicua, como les comentaba, se puede asociar a la fotogrametría aérea que hacemos. ¿Para qué? Para poder en particular captar informaciones más detalladas sobre las fachadas de los edificios. Es decir, que cuando tomamos las fotografías de forma únicamente vertical, tenemos muy buenos detalles sobre el techo y el suelo, pero fíjense que las fachadas las veríamos solamente en unos píxeles en la imagen. Entonces luego queda difícil reconstruir bien la tercera dimensión con todos sus detalles de esas fachadas y queda difícil también plasmar una imagen clara y de buena resolución sobre esas fachadas. Entonces lo que podamos hacer es hacer un primer vuelo vertical y luego poder hacer vuelos oblicuos alrededor de las estructuras para captar esas fachadas y procesarlas. Y la fotogrametría
eh, astronómica, pues se usa para aprovechar la paralaje y producir imágenes que nos permiten calcular la distancia de los objetos. Es decir, que típicamente, o sea, un ejemplo simplificado, tengo aquí un objeto, sea cual sea, quiero conocer su ubicación, a qué distancia está de nosotros, de la Tierra o del Sol. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a captar imágenes. Obviamente no podemos ir a esa zona, pero sí podemos ver el objeto desde dos puntos de vista muy diferentes, los más alejados posible, que sería la posición de la Tierra aquí, por ejemplo, en diciembre, y la posición de la Tierra 6 meses después, en junio. Ahí tengo mis dos puntos de vista lo más alejados posible. Veo una primera imagen de ese planeta sobre un fondo de estrellas muy lejanas. Entonces esas estrellas muy lejanas no van a tener prácticamente paralaje entre las diferentes fotografías porque son tan lejanas que no podemos detectar eh, ningún cambio de posición en las dos imágenes. Por el planeta que está más cercano a nosotros, sí se va a desplazar entre las dos fotografías que tomamos desde dos puntos de vista diferentes. Por lo tanto, si veo un desplazamiento, fíjense que el planeta en esta imagen estaba dentro de la olla aquí de la osa mayor o menor, no importa cuál es, y aquí queda fuera. Entonces, ese desplazamiento va a ser más acentuado, más fuerte, si el objeto está más cerca de la Tierra. Bien. Entonces, en base a esto, puedo aplicar un cálculo, conociendo la distancia aquí entre las dos posiciones de la Tierra, puedo aplicar un cálculo trigonométrico que me dice cuál es la distancia de este objeto. La ventaja de la fotogrametría. Entonces nos permite conocer las dimensiones, volúmenes, longitudes y áreas con cierta precisión. Digo con cierta precisión porque todo depende de la resolución de las imágenes, de la distancia de los puntos de vista, es decir, si volvemos para atrás, ustedes entienden que ahí tratamos de tener los dos puntos de vista más alejados posible. Si tomo una fotografía desde acá y otra desde una posición ubicada cerca de la Tierra, va a ser mucho más difícil estimar con precisión la posición, la distancia de los objetos lejanos. Entonces, entra en juego todo un tema de geometría de vuelo para el caso nuestro, pero la idea es tratar de sacar eso con la mejor precisión posible. Otra ventaja es, ya que eso hace parte de la teledetección, pues podemos captar informaciones sobre objetos muy lejanos que están fuera de acceso. Voy a tomar de nuevo el ejemplo del centro, de la cordillera central. Puedo tomar esas fotografías sin tener que ir. Objetos muy grandes, sobre un país entero, por ejemplo, o al contrario, puedo trabajar sobre objetos muy pequeños. Es decir, que en concreto se podría usar sobre fotografías de objeto microscópico, sin tocarlos, sin dañarlos. Simplemente estamos captando una energía que fue emitida por el sol y reflejada por los objetos. Entonces, no estamos modificando en nada esos objetos. Permite reconstruir modelos en 3 dimensiones a partir de información en 2 dimensiones. Dar seguimiento al desplazamiento de vehículo como dron, es decir que al revés, esta vez si tenemos un dron, si podemos ver las imágenes que él está viendo, pues eso nos va a permitir, si conocemos el terreno,
nos va a permitir calcular la posición del dron, es decir, dónde está el dron en base a lo que ve. Y permite elaborar una cartografía detallada y precisa al interpretar esas informaciones. Tradicionalmente usamos la fotogrametría para elaborar curvas de niveles, lo que le mencionaba con el estereoscopio, y mejorar la fotointerpretación para la creación de hojas topográficas, es decir, que la creación de las hojas topográficas siempre se hacía en base a campañas de vuelo, y esas campañas de vuelo se hacían de tal manera a producir pares estereoscópicos. ¿Por qué? Porque en vez de simplemente ver unos objetos en el terreno, unas formas rectangulares, unas formas lineales, etcétera, sobre todo sobre imágenes que eran inicialmente en niveles de gris, pues imagínense que eso es bastante difícil a veces de interpretar lo que estamos viendo. Cuando vemos eso por lo menos en 3 dimensiones, nos da una mejor idea de lo que son esos objetos, cuáles son los lugares altos, cuáles son los lugares bajos. Ese rectángulo que estoy viendo, que sería una parcela, un edificio bajo, un edificio alto, etcétera, etcétera. Esas informaciones permiten realizar la construcción de obras, maniobras militares, hacer el análisis de gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Se usan también para la producción de modelos digitales de terreno o de elevación. Ya hemos visto unos ejemplos y de hecho ustedes han empezado a hacer uno, aunque ya no está terminado porque no está georreferenciado, pero han empezado a crear un modelo. Y permite realizar la ortorrectificación de imágenes. Es decir que recuerden que una imagen ortorrectificada tiene todos sus objetos ubicados, los objetos altos, ubicado encima de su base, es decir, que el tope del objeto está en la coordenada planimétrica correcta, que eso nos va a permitir luego digitalizar la información y crear archivos vectoriales u otro, pero crearlos siempre con precisión. No estamos haciendo croquis, estamos haciendo mapas que deben ser lo más preciso posible. Entonces, esa autorrectificación, ¿cómo la vamos a hacer? Voy a necesitar un modelo digital de terreno muy preciso, lo más preciso posible, para poder, digamos, enderezar esos edificios, esas montañas, esos árboles que aparecían recostados en la imagen. ¿Se acuerdan de los árboles que vimos al inicio? Voy a tener que volver mucho para atrás. Ok, ¿se acuerdan de esto? Lo que queremos es que cada árbol esté encima, el follaje del árbol esté encima de su base. De tal manera que yo después con un sistema de información geográfica puedo delimitar correctamente la extensión del árbol y su posición. Y en vez de ubicarlo más hacia el oeste, voy a ubicar este árbol correctamente encima de su base. Entonces, para hacer todo eso necesitamos un modelo digital de terreno, veremos por qué. Pues básicamente estamos tratando de corregir el efecto de distorsión radial de la cámara. ¿Y cómo voy a producir ese modelo digital de terreno? Pues es la primera etapa de la fotogrametría. Es decir, que primeramente con los pares estereoscópicos creamos el modelo de terreno y luego usamos la fotografía encima de ese modelo de terreno para ortorrectificar las fotografías. Y bueno, la fotogrametría entonces se usa en diferentes ciencias y disciplinas, urbanismo, lógicamente, ciencias ambientales, arquitectura, geografía, ingeniería civil, etc. Aquí tenemos un modelo digital de terreno. Vamos a ver la diferencia entre terreno y elevación. El modelo digital de terreno, que sería esta línea roja, abarca directamente la
el terreno que tenemos aquí sin tomar en cuenta los objetos que están encima. Al contrario, el modelo digital de elevación toma en cuenta digamos, los objetos. Típicamente con la fotogrametría lo que creamos es inicialmente un modelo digital de elevación. Entonces luego tendríamos que hacer unas correcciones que se hacen con los programas tipo PhotoScan para eliminar esas pequeñas alturas y producir realmente un modelo digital de terreno. Bien. ¿Por qué es importante tener un modelo digital de terreno? Porque es la superficie base que luego podemos usar, por ejemplo, para modelar las inundaciones, y porque también la diferencia entre el modelo digital de elevación y el modelo digital de terreno pues nos permite extraer esos objetos, identificar sus alturas. Aquí tenemos dos fotografías muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues si se fijan, aquí estamos viendo las fachadas de los edificios y aquí no. Estamos viendo, bueno, la imagen es un poco borrosa, pero estamos viendo los objetos directamente desde la vertical en cualquier punto de la imagen. ¿Qué significa esto? Que esto es la imagen original con su distorsión radial. A medida que me alejo del centro de la fotografía, que debe quedar por ahí, pues veo los edificios cada vez más recostados. Y mientras más altos también son los edificios más recostados aparecen en la imagen. ¿Cuál es el problema? Este tope aquí está mal ubicado. Si dibujo en un sistema de información geográfica el tope del edificio con un vector, algún polígono, pues estoy ubicando mal ese polígono. Ese polígono no debería estar aquí, sino encima de la base. Entonces, en la imagen que está a la derecha ya aplicamos el proceso de ortorectificación y todos los objetos altos han sido reubicados encima de su base. Ya no tengo el efecto de perspectiva, no tengo esa distorsión radial, tengo otro tipo de proyección que puede coger el nombre de ortográfica, que permite entonces, o ortogonal a veces verán, que permite tener cada objeto directamente a la vertical de su base. Como si yo hubiera tomado 1 millón de fotografías, píxel por píxel, con la cámara encima del objeto. Ahora vamos a hablar de principios físicos. Solamente vamos a hablar de refracción y de difracción, que son términos que ya conocen, que han visto anteriormente. Los vamos a ver simplemente porque son importantes para entender lo que sucede cuando la luz atraviesa el lente de la cámara. Es algo que tenemos que entender porque justamente ese lente va a provocar unas distorsiones y tenemos que entender por qué tenemos esas radiaciones, hacia dónde van y por lo tanto cómo corregirla en la fotografía. ¿Por qué corregirla? Porque las distorsiones que da el lente alteran, digamos, la rectitud de los rayos ópticos. Los rayos ópticos, como lo dibujamos ahorita, que se intersectan para ubicar la posición de los objetos, lo dibujamos como línea recta. Pero en realidad cuando la luz pasa a través del lente va a quedar distorsionada, va a quedar proyectada en otro lugar, en el fondo de cámara, no va a pasar en línea recta desde fuera hacia adentro de la cámara. Por lo tanto, tenemos que modelar esa distorsión para corregirla y al final dibujar un modelo correcto de elevación. Entonces, algunas leyes físicas que permiten entender cómo se forma una imagen, sentar la base luego de lo que son las leyes ópticas.
Una onda electromagnética, todo eso lo conocen, uso lo mismo slide que en teledetección, pero lo vamos a retomar, es una vibración simultánea de un campo eléctrico y un campo magnético. La podemos definir por su periodo t, que es el tiempo necesario en segundo o fracción de segundo para que uno de los dos componentes vuelva a su valor inicial, es decir, que tengamos, por ejemplo, dos picos de la vibración del campo eléctrico. Esos dos picos pueden tener, por ejemplo, aquí en el campo eléctrico, puede pasar una duración de, por ejemplo, medio segundo entre esas dos vibraciones. Eso es el periodo. La frecuencia es lo inverso, la inversa del periodo, 1 sobre t, es decir, que esta vez estamos diciendo cuántas vibraciones tenemos por segundo. Bien. Entonces se expresa en hercio, aquí está la unidad, el hercio, y voy a tener, por ejemplo, 4 vibraciones cada segundo. Si es así, escribo que tengo una onda electromagnética de 4 hercios. Y por último podemos expresar eso por la longitud de onda, lambda, que se expresa en metro o las subunidades del metro, el micrómetro, el nanómetro, típicamente. Se define también por la polarización, es decir, la orientación del campo eléctrico en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Y tenemos una ecuación aquí que nos permite relacionar esas tres unidades que permiten caracterizar la onda. La longitud de onda lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío multiplicado por el periodo, o es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia. La anoto aquí con la letra F, generalmente se anota con una letra del alfabeto griego. Entonces aquí dijimos que si puedo ver el periodo, puedo ver también la longitud de onda, que sería la distancia que hay entre los dos picos aquí de la vibración del campo eléctrico. Típicamente puedo tener una distancia de 500 nanómetros. Eso correspondería a una onda que nosotros perciben como la luz verde. Aquí tenemos el espectro electromagnético, desde las ondas más cortas hasta las ondas más largas. Vemos todo tipo de ondas electromagnéticas, desde los rayos cósmicos que se emiten en el espacio, un fenómeno aún mal entendido, pasando por los rayos gamma que puede emitir el Sol por momento, los rayos X, rayo ultravioleta que emite el Sol y que son peligrosos porque pueden provocar una mutación genética, es decir, que pueden alterar nuestro ADN y típicamente terminar con un cáncer. La luz visible, que es una fracción mínima aquí de todas las ondas electromagnéticas que existen, es decir que, y aquí está exagerado, es decir que nuestros ojos son sensores relativamente mediocres, pero sí están concentrados en el pico de emisión del Sol, es decir que el Sol emite muchos tipos de ondas, desde, como dijimos, a veces los rayos gamma hasta los rayos infrarrojos, pero nuestros ojos se enfocan en el tipo de onda que el Sol emite con mayor energía. Y lo que el Sol emite con mayor nivel de energía es típicamente la luz verde. Los rayos infrarrojos, los microondas, ondas radar, que son ondas que crea el ser humano, y las ondas radio, y más allá. Entonces esas ondas radio son las ondas con mayor longitud de onda.
Si nos enfocamos a la luz visible, pues empieza donde terminan los rayos ultravioleta, alrededor de 380 nanómetros, y termina donde empiezan los rayos infrarrojos, un poco más allá de 700 nanómetros. No podemos ver los rayos ultravioleta ni podemos ver los rayos infrarrojos con nuestros ojos, pero sí los podemos captar al igual que los demás, las demás ondas electromagnéticas. Sabemos captarla con un sensor y reproducirla de otra manera en la pantalla de la computadora. ¿Qué puede suceder con esas ondas electromagnéticas? Pues dependiendo del objeto, la onda incidente, típicamente algo emitido por el sol, por ejemplo, puede ser absorbido. En ese caso se va a transformar en calor, y el calor produce la reemisión de una onda electromagnética, pero de mayor longitud de onda. La onda incidente puede ser transmitida por el medio, es lo que sucede con el vidrio, con un pedazo de cristal, o la onda puede quedar reflejada. Bien. Lo que nosotros captamos con la cámara es esto, la parte reflejada por los objetos de la onda incidente. Esa reflexión depende, o sea, la energía que queda absorbida, transmitida o reflejada, depende de la naturaleza del objeto. Depende de muchas cosas, depende de su composición química, depende también de su estructura microscópica. Todo eso va a definir si el objeto refleja el azul, absorbe el verde, etcétera, etcétera. Bien, y entonces cuando nuestros ojos captan la energía reflejada por los objetos, nuestros ojos son capaces de captar básicamente los tres colores primarios, rojo, verde y azul, y la combinación de esos colores va a determinar todas las variaciones posibles que tenemos entre los tres colores primarios, dígase amarillo, violeta, lo que sea. Bien, la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, desde un punto a otro en forma de línea recta que llamamos rayos. Bien. En línea recta si no hay fenómeno de refracción, de difracción, etc. La velocidad, por lo tanto la orientación de esos rayos puede ser modificada cuando los rayos se transmiten a través de un medio diferente al de origen y llegan de forma oblicua, no llegan de forma vertical. Por ejemplo, cuando un rayo de luz, un rayo óptico, pasa del aire y luego entra en el lente de la cámara, pasa de un medio a otro, pasa de aire a vidrio. Bien. ¿Qué sucede en este caso? Si el rayo no llega de forma exactamente perpendicular al lente, pues vamos a tener una refracción de ese rayo, es decir, que va a coger otro ángulo, otra orientación, y no va a seguir la línea recta del rayo inicial. Entonces ese fenómeno se llama la refracción. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos medios, un medio menos denso, el aire, un medio más denso, el vidrio. Tenemos aquí un rayo de luz que pasa del aire al vidrio. ¿Qué sucede? Si ese rayo llegara de forma totalmente perpendicular a la superficie, aquí a la zona de contacto entre los dos medios, no tendremos ninguna desviación que llamamos la refracción. O sea, el rayo seguiría su trayectoria totalmente recta. Pero
Si el rayo llega de forma ligeramente inclinada, entonces ahí vamos a tener un fenómeno de refracción. Fíjense que aquí tenemos una línea discontinua, eso es la normal a la superficie de contacto entre el aire y el vidrio. La normal significa que aquí hay un ángulo de 90 grados entre esta línea discontinua y la zona aquí, la superficie de contacto. Bien. Aquí tenemos el rayo incidente. El ángulo entre el rayo incidente y esa normal es bastante grande. Cuando pasamos de un medio menos denso a un medio más denso, ¿qué sucede? El rayo aquí que sale de esa interfaz aquí, de ese punto de contacto, sale con un ángulo de refracción aquí, un ángulo menor que el ángulo que teníamos para el rayo incidente. Es decir, que el rayo debió de seguir esa trayectoria recta, pero en realidad queda desviado y el ángulo aquí de refracción sale menor que el ángulo de del rayo incidente. El cambio de orientación y de velocidad del rayo de luz al pasar por un material transmisor a otro se relaciona con la composición de esos materiales. Es decir, que ese cambio de ángulo entre el ángulo del rayo incidente y el ángulo del rayo refractado se debe, o sea, se calcula conociendo la composición del material. Y cada material, en función de su densidad, tiene un índice de refracción n que caracteriza entonces esa variación de velocidad y por lo tanto la variación de ángulo que vamos a tener entre la incidencia y la refracción. Ese ángulo de refracción se calcula entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la luz dentro de ese material de interés, que vamos a llamar aquí nu. El ángulo de incidencia phi, que es este que tenemos aquí, se relaciona con el ángulo de refracción phi prima. Lo vamos a ver aquí. Phi está de este lado, del lado del rayo incidente. Phi prima, el ángulo de refracción, queda del lado del medio aquí más denso. O sea, queda del lado del rayo refractado. Se relacionan entonces esos dos ángulos con los dos índices de refracción. Ese es el índice de refracción, por ejemplo, del aire. Esto es el índice de refracción del vidrio. Eso es el ángulo incidente, de incidencia, y esto es el ángulo de refracción. Hay una relación que podemos encontrar entre esas cuatro variables y nos permite, por lo tanto, calcular una de ellas, una de las cuatro, conociendo tres de esas cuatro. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ángulo de incidencia de 25 grados. Conozco el índice de refracción n del aire, que queda cercano a 1. Conozco el ángulo de refracción del vidrio, que queda cerca de 1.5. Pues, entrando esos valores en la ecuación, puedo calcular el ángulo de refracción phi prima, que sería aquí de 16 grados. Bien. ¿Por qué todo eso es importante? Porque imagínense que aquí tenemos el lente de la cámara y atrás tengo el fondo de cámara. Pues, ¿qué sucede? Los rayos provienen de fuera, del aire, entran en contacto con
la, el lente de la cámara, el rayo va a quedar desviado. Entonces, en vez de plasmar su imagen en línea recta en esta posición en el fondo de cámara, va a plasmar su imagen en una posición aquí más cercana al centro del fondo de cámara. Es decir, que el objeto queda desplazado. Y al revés, recuérdense que queremos modelar la trayectoria de los rayos ópticos. Si tengo aquí mi fondo de cámara y proyecto un rayo óptico en esta dirección, que aquí veo el árbol, pasando por el centro del lente, si no toma en cuenta el fenómeno de refracción, voy a pensar que el árbol estaba donde, en esta posición, siguiendo esta línea recta, voy a pensar que el árbol estaba en esta dirección aquí, en el mundo real. Bien, entonces va a ser malo, ¿no?, para hacer nuestro proceso de fotogrametría. El cambio de orientación velocidad del rayo de luz al pasar de un material transmisor a otro se relaciona con la composición de esos materiales. El índice de refracción n de un material caracteriza esa variación de velocidad al comparar la velocidad de la luz, el vacío, c, con la velocidad de la luz en el material de interés, nu. O sea, tenemos esa ecuación, todo eso lo hemos dicho, n es igual a c sobre nu. La pregunta que les tengo es la siguiente: si la velocidad de la luz en el vidrio es de 200.000 km por segundo, la velocidad de la luz en el vacío es de alrededor de 300.000 km por segundo, ¿cuál es el valor del índice de refracción del vidrio? Y una segunda pregunta es la siguiente: el ángulo de incidencia phi se relaciona con el ángulo de refracción phi' mediante la ley de refracción, la ley de Snell. En función de los índices de refracción n y n' del primer y segundo medio, ¿cuál es el valor de phi'? Es decir, que esto vale 1, esto vale 1.5, este ángulo aquí vale 25 grados, y este ángulo aquí no lo conocemos, el ángulo de refracción. Si la luz llega, la incidencia llega con 25 grados, que sería este caso que vimos aquí, 25 grados, pasamos de un medio que tiene un índice de refracción de más o menos 1 a otro que tiene un índice de refracción de más o menos 1.5, ¿cuál es el valor de ese ángulo aquí de refracción? Eso es típicamente el tipo de cálculo que necesitaremos luego para corregir la distorsión que tenemos del lente por el lente en nuestra imagen y poder modelar muy bien la trayectoria de los rayos ópticos. Aquí pusimos 16 grados, un valor estimado. La pregunta es, ¿cuál es ese valor exacto de phi'? Bueno, y viceversa es lo que le comentaba, ¿no? Aquí tengo un objeto, le comentaba eso con el fondo de cámara y el trayecto inverso de los rayos de luz. Pero podemos tomar este ejemplo de un pez. Aquí tenemos el aire, abajo tenemos agua, tengo un pez en el río, la luz solar entra en contacto con ese pez y él refleja los rayos de luz en múltiples direcciones, inclusive hacia la superficie. Bien. Aquí tengo un rayo que sale de su cabeza. ¿Qué sucede con ese rayo? Pues pasa de un medio más denso a un medio más denso a un medio menos denso. Conclusión, estoy en la situación inversa aquí. El ángulo de incidencia está acá. Va a quedar más pequeño que el ángulo
de refracción que queda ahí. Yo con mis ojos, si veo el pez, estoy en esta posición, veo el pez, voy a pensar que el pez está aquí. ¿Por qué? Porque mi cerebro está acostumbrado a ver rayos ópticos rectos. Entonces voy a pensar que si estoy viendo el pez en esta dirección, significa que el pez está donde termina aquí esa línea recta. No voy a saber si está cerca o lejos, pero voy a pensar que está en esta dirección. Conclusión, le tiro un palo ahí con una punta para tratar de pescarlo y estoy tirando ese palo en el agua, en el vacío. El pez no está en esta posición. Bien, por eso que es difícil agarrar un pez en el río, porque muchas veces lo vemos en otra posición de la que él realmente está. Con el lente de una cámara, el tema es que no tenemos una sola refracción, sino tenemos dos. ¿Por qué? Porque viene la luz, pasa de un medio que es el aire a otro medio que es el vidrio, entonces tengo un primer fenómeno de refracción. El rayo sigue su camino dentro del lente y al salir del lente que tenemos otra refracción, pero esta vez pasando de un medio más denso a un medio menos denso. Entonces tengo un ángulo pequeño aquí, un ángulo grande allá. Adicionalmente, el ángulo de refracción depende también de la longitud de onda y de la polarización. Mientras más corta es la onda, mayor es el ángulo de refracción. Eso es algo que vamos a tener que tomar en cuenta, porque significa que en vez de tener un rayo óptico, por ejemplo ahí compuesto de varios colores, de todos los colores, un rayo blanco, en vez de tener ese rayo como un solo rayo al entrar y un solo rayo al salir, el lente puede provocar este fenómeno de refracción diferenciada en función de la longitud de onda. Es decir, que mientras más corta es la longitud de onda, que sería el caso del color violeta, morado y azul, para esas ondas la desviación es mucha, la refracción, mejor dicho, es mucha. Al contrario, para las ondas que tienen una longitud de onda mayor, como el color rojo, pues la refracción es poca. Y si esto es mi fondo de cámara, fíjense que en vez de tener un solo rayo con todos sus colores que se plasma en un solo punto, puedo tener una separación de colores y voy a ver aquí un punto rojo, un punto verde, un punto azul en mi imagen. Es una distorsión, un problema que podemos encontrar, lo que se llama una aberración cromática que puede suceder en una fotografía. Cuando ven una fotografía en los bordes se ven los colores como separados, se debe a este fenómeno de refracción diferenciada de las longitudes de onda. Aquí un ejemplo real, concreto. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué sucede entonces con un arcoíris? ¿Cómo se producen los arcoíris? Nos paramos aquí y la semana próxima veremos cómo saberemos las leyes ópticas, veremos unos aspectos de las cámaras, hablaremos de su focal, hablaremos de su eje óptico, etcétera, etcétera, algunos aspectos de las cámaras, para luego poder realmente hablar de la geometría estereoscópica y la reconstrucción de la tercera dimensión.